Yo creo que cuando te vaya diciendo todo lo que puedes medir, solo con esto te vas a sorprender. Pues bien, esto que ves aquí es el anillo de seguimiento de actividad de descanso de Ultrahuman. Se llama Ultrahuman Ring Air. Y hace, pues básicamente, lo que hacía una pulsera de actividad y mucho más. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cosita mucho más pequeña, y es que parte de solo 2,4 gramos de peso. Evidentemente, pues eso dependerá de la talla. En mi caso, la talla es más grande, así que pesa más de 2,4 gramos, pero digamos que todo lo que hay en su interior es exactamente lo mismo, independientemente de la talla. Es decir, desde los 2,4 gramos que pesa el más pequeño hasta el más pesado, que son 3 gramos y pico, todo es exactamente lo mismo. Obviamente no tenemos pantalla de ningún tipo, ni permite manejo de ningún tipo. Es simplemente una colección de sensores, de chips, de antenas, batería, de todo lo que hay aquí dentro. Y luego ya todo eso se pasa a la aplicación del teléfono y es la que procesa todas estas cosas. Pero para que tengas una idea, te voy a decir todo lo que tenemos aquí dentro. Mira, tienes un sensor óptico de frecuencia cardíaca, que además tienen LEDs de color rojo, verde o infrarrojos en función de si lo queremos pues para el sueño, para actividad, para deporte, etc. También tenemos el sensor de temperatura corporal, un acelerómetro de 6 ejes, un chip de conectividad Bluetooth, memoria interna para almacenar datos, hasta 1 hora de datos, por ejemplo, en el modo de deporte, y una batería que le da energía a hacer todo eso para 6 días. Así que, como ves, para 2,4 gramos no está nada mal. Y en cuanto a materiales, pues interiormente, evidentemente, tenemos todos esos chips y por fuera es titanio recubierto de carburo de tungsteno, uno de los materiales más resistentes que hay. De hecho, en este anillo, en todo el tiempo que lo llevo utilizando, que son varias semanas, no tiene ni una sola marca. Pero bueno, en cuanto al pedido, vamos a dejar el anillo por aquí un momentito. En cuanto al pedido, al ser una cosa que va específicamente a una talla, pues se diferencia un poco a cualquier otro dispositivo. Porque antes de optar por comprar el anillo, que es lo que viene por aquí, tendremos que pedir el kit con las diferentes tallas. Porque tenemos dos opciones a la hora de comprar el anillo, que es o bien pedir el kit de las tallas para ir haciendo las pruebas, o bien a través de una aplicación de móvil hacer el cálculo de cuál sería tu talla. Yo me olvidaría del tema de la aplicación, porque al final es muy importante que el anillo sea de tu talla exacta para tener buena comodidad y buen rendimiento. Y en definitiva, la idea es que tú pruebes durante varios días el anillo de prueba y sepas si ese anillo va a funcionarte o corresponde con la talla que tú necesitas. Así que, como te digo, pues tú pides el kit de anillos, que es esto que ves aquí en la caja, y tenemos desde la talla 6 hasta la talla 12. En mi caso yo he comprado una talla 11, que sería este de aquí, habría uno un poquito más grande, y pues lo estuve utilizando pues eso, durante un día, durante una noche, llevándolo pues conmigo durante mi actividad, durante mis entrenamientos, durmiendo, para acostumbrarme al uso. En cuanto al uso o al, digamos, al dedo que tenemos que llevarlo, pues se recomienda que sea en el dedo índice. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que conseguir es que el ratio entre falange o final de la falange, aquí donde están los nudillos, y la carne del dedo, pues sea más o menos el ratio más similar. En mi caso, por ejemplo, pues si me voy al dedo anular, pues sería bastante más grande el grosor de la falange con respecto al de la carne de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo en este dedo tendría un 10, no, un 9 quizás. ¿Ves? Aquí ya me costaría sacarlo, pero una vez que llega abajo está muy suelto, porque necesito una talla 9 para pasar la falange, pero el dedo sería una talla menor. Así que en mi caso he optado para el dedo índice, que como puedes ver, pues al final es el que tiene un ratio, digamos, más igual entre uno y otro, y es el que más o menos aquí en la entrada, incluso podría haber probado un 10. Al final he pedido el 11, pero quizás un 10. ¿Ves? Que aquí ya cuesta un poquito de trabajo en la falange, pero que cuando está en el dedo no se mueve con facilidad. ¿Y por qué se recomienda que sea en el dedo? Pues porque dada la proximidad de las arterias en esta zona de la mano, de los dedos,
La medición de datos en este punto es bastante precisa, o al menos más que, por ejemplo, en la muñeca, que siempre está expuesto a más movimientos, más vibraciones y no es tan fino. De hecho, piensa simplemente pues, en el hospital donde te ponen los sensores de dedo para medir el pulso y estamos hablando de un certificado médico en el hospital, pues en los dedos. Pero bueno, en cuanto al pedido, te dejo más abajo un enlace para que lo puedas hacer el pedido y que lo puedas hacer con descuento y así el anillo te salga más barato. En cuanto a lo que es el kit de las tallas, decirte que esto lo puedes pedir gratuitamente a través de la página web, ellos te lo mandan, tú haces la prueba del anillo durante unos días y después ya es cuando compras el anillo. Pero bueno, vamos con las mediciones que hace el anillo, empezando por la actividad física. Lo voy a comentar un poquito brevemente porque con respecto a esto pues es menos interesante que un reloj de deporte, al menos de los que tenéis la mayoría o de los que tenéis la mayoría que seguís este canal. Solo sería de utilidad, digamos, si no queréis utilizar ese reloj que tenéis para hacer los entrenamientos durante el día, por ejemplo, pues porque consideréis que no casa bien con un entorno laboral o porque queréis algo simplemente más discreto o porque os gusta utilizar un reloj analógico en el día a día. Digamos que está bien llevar el anillo para tener una visión completa de todos los algoritmos, para utilizar los datos del algoritmo de movimiento también en los del descanso, pero no te va a aportar información que tú puedas utilizar a nivel de rendimiento o que te sirva para tu rendimiento deportivo. Y bien, para esto, pues lo que vamos a hacer es a través de la aplicación. Te lo voy a enseñar todo en la aplicación y te voy explicando de cuáles son las cosas que aparecen en la aplicación, porque al final es, digamos, el cerebro. Tú aquí en el dedo simplemente llevas el sensor y luego lo manda todo a la aplicación, que es la que actúa de cerebro de todo esto que te estoy comentando. Pues bien, nosotros cuando abrimos la aplicación, lo primero que nos encontramos, o normalmente lo primero que nos encontramos, porque aquí tenemos el ritmo circadiano que nos está recomendando, pues eso, que ya comencemos a ir llegando al descanso, son las 7 de la tarde, así que enfocándonos pues para la noche. Pero lo que tenemos es el índice de movimiento. ¿Qué es el índice de movimiento? Pues aparte de la típica medición de pasos, la idea de esta métrica es que hay un movimiento constante para favorecer la circulación sanguínea y que en general el consumo de calorías sea alta. Es decir, no busca una alta frecuencia de movimiento en un momento del día y que luego el resto del día te lo pases descansando. Por ejemplo, no busca que entrenes durante 3 horas de carrera y luego el resto del tiempo lo pases descansando en el sofá, sino que lo que prima o lo que, digamos, puntúa más alto es que tú te vayas moviendo poquito a poco, pero durante todo el día. Es decir, que no estés quieto, descansando o sentado en un sofá sin hacer nada. Entonces, si nosotros entramos aquí en el índice de movimiento, puedes ver que te hace el seguimiento de los pasos. Aquí a lo largo del día pues puedes ver cuándo ha habido más movimiento, podemos ir seleccionando las distintas horas. Hoy no ha habido todavía ningún entrenamiento, lo haré un poquito más tarde, así que en horas de actividad no tenemos. Sin embargo, pues aquí lo que sí que tengo es tiempo de horas activas. Ya ves que ha habido movimiento durante todas esas horas, que es lo que favorece al índice de movimiento, que aquí en la parte superior pues tengo de momento un 92, todavía no he terminado el día, con lo cual puede ir mejorando. Más datos, pues calorías, frecuencia de entrenamientos, etcétera. Luego, en cuanto a frecuencia cardíaca durante el día, pues no hay un seguimiento al segundo como puede ocurrir con un reloj. De hecho, si tú vas viendo el anillo, el LED se enciende solamente cada X minutos y esto lo hace pues para no gastar demasiada batería. Evidentemente, el tamaño de la batería del anillo es la que es y tampoco podemos exigirle que esté haciendo el seguimiento constantemente. Eso sí, podemos registrar entrenamientos, pero ahora mismo es una función que está en modo beta y la verdad es que el funcionamiento es regular tirando a mal. No sé si más adelante mejorará, pero bueno, que tampoco veo que tenga mucho sentido el controlar un entrenamiento con el anillo, porque el tipo de métricas que te aporta tampoco es que sea demasiado interesante. Y es lo que te digo, cualquier reloj inteligente te va a aportar más datos de lo que te va a aportar el anillo, pero que está bien tenerlos para el resto de métricas de entrenamiento. Entonces, en cuanto a frecuencia cardíaca, nosotros tenemos aquí un widget que en la parte externa, digamos, aquí me está diciendo, pues en este momento son 60 pulsaciones las que tengo en reposo y podemos ver, pues eso, todo el seguimiento de frecuencia cardíaca a lo largo del día con unas barras que si pinchas en ellas, pues verás que la mínima en este periodo de tiempo de 5 de la mañana a 5 y media ha sido de 44 la mínima, 68 la máxima. Si vamos a cualquier periodo del día, pues lo mismo, de 10 y media la mínima ha estado en 47, 64, es decir, no nos va punteando
poco a poco, digamos, o cada segundo, o cada 10 segundos, sino que lo que va haciendo es, en la gráfica nos marca una media de esa media hora, pero que también te da ese rango no de uso, sino de frecuencia cardíaca que has tenido durante esos momentos. Luego todo esto, evidentemente, pues lo podemos ver en diario, podemos ver todo lo que hemos ido teniendo en el pasado, semanal, luego podríamos, pues eso, pasar a mensual, anual, es decir, a lo largo que nosotros vamos acumulando a lo largo del tiempo, pues vamos a tener todos esos datos con los que poder ir realizando la comparativa a lo largo del tiempo. Pero bueno, vamos con el seguimiento de la recuperación en sueño, porque al final es lo realmente importante del anillo, es donde destaca con respecto a otro tipo de dispositivos y es realmente donde veo que es más interesante este anillo. Y bien, en primer lugar vamos a encontrar el índice de sueño, que se trata de un algoritmo que representa en una sola cifra todo lo que hay dentro del sueño, todo lo que se engloba dentro del sueño, porque no es simplemente dormir muchas horas y ya está, sino cómo de efectivas son esas horas. Así que en este algoritmo pues vamos a tener datos como eficiencia del sueño, temperatura, el descanso, la consistencia, la bajada de frecuencia cardíaca en el momento de irnos a dormir, la hora óptima de sueño y el tiempo de recuperación. Es decir, ves que son un montón de parámetros que puedes realizar el seguimiento con el anillo, pero que todos engloban ese índice de sueño. Es decir, tú por la mañana te puedes levantar y mirar simplemente el índice de sueño, ver que te marca 65, 87, 95, ya en función de ese valor sabes cuál ha sido el sueño, si ha sido malo o ha sido bueno, independientemente de lo que te digo de las horas, y luego si indagas dentro del índice de sueño, pues ya podrás ver cuáles han sido los motivos o por qué motivo has dormido mejor o peor durante ese periodo. Así que vamos a verlo directamente en la aplicación y puedes ver que, por ejemplo, esta noche pues he tenido un índice de sueño de 70, que en función de lo que he tenido en noches pasadas, la verdad es que no es que sea demasiado bueno. ¿Motivos por el que no ha sido demasiado bueno? Pues mira, por ejemplo, tiempo en la cama han sido casi 9 horas, pero he pasado mucho tiempo estando despierto. De hecho, si vemos el índice de sueño aquí fuera, puedes ver que a lo mejor me ha acostado temprano, pero luego he estado viendo la televisión, leyendo un libro, navegando por internet, y hasta que no me he dormido, realmente pues además ha habido periodos en los que me he dormido un poquito, me he despertado, y eso no contribuye a tener un buen sueño, que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, en eficiencia de sueño, que necesita atención. ¿Por qué? Pues porque en este día precisamente es en el que no ha sido todo lo bueno que tendría que haber sido. Temperatura ha sido óptima, el descanso quizás pues mejorable, luego consistencia, tiempo total, bajada de frecuencia cardíaca también ha sido malo. Es una métrica que normalmente he tenido buena. ¿Por qué motivo ha sido baja? Pues es lo que te digo, al final si en el inicio del sueño no concilio el sueño, digamos, y lo mantengo, si yo me voy a dormir y me voy a dormir de verdad y no me quedo viendo, por ejemplo, la televisión o viendo una serie, pues hará que la frecuencia cardíaca baje y empiecen antes las distintas fases de sueño, la fase REM, etc. Si nosotros no hacemos eso, pues retrasamos todas las fases y el sueño pues no va a ser tan reparador como tendría que serlo. Así que es una cosa que tendría que mejorar para mejorar el descanso, que realmente esa bajada de frecuencia cardíaca es lo que más, ha dañado el descanso mío de esta noche. Otro motivo que puede haber sido es que ayer hice entrenamiento de series y eso pues haga que la frecuencia cardíaca suba un poquito. Y ese algoritmo es el índice de recuperación, que al final es el algoritmo principal o la métrica más importante de todas. ¿Por qué? Pues porque engloba la actividad y el sueño para darnos una información de cuál es la capacidad para afrontar actividad y entrenamiento cada mañana. En este algoritmo lo que tenemos en cuenta es frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, variabilidad de pulso, índice de sueño e índice de movimiento. Así que ya ves que además de índice de sueño y movimiento, que son los que te he hablado anteriormente, pues tenemos esas otras métricas que añadimos dentro de este propio algoritmo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues el índice de recuperación para hoy domingo, pues ha sido un 82, que es más o menos equilibrado con respecto a lo que he tenido días pasados. ¿De dónde sale esta puntuación? Pues mira, el rango de frecuencia cardíaca en descanso ha sido de 42 pulsaciones, que se sitúa entre 39 y 44, con lo cual está dentro del rango. La variación de temperatura de la piel, pues también es buena. Variabilidad de frecuencia cardíaca, 57, está dentro de mi rango habitual, también es buena. El índice de sueño, 70, podría ser mejorable. Otras noches he tenido mejor. Y luego el índice de movimiento un 88, es decir, todo esto ha contribuido a el índice de recuperación
Y luego pues hay algunos más datos. Si bajamos, pues entramos ya a análisis más pormenorizado de todas estas métricas, de variabilidad de frecuencia cardíaca, que puedes ver la variabilidad de frecuencia cardíaca, la gráfica durante toda la noche, frecuencia cardíaca en descanso, y luego si entramos en cada uno de estos, pues evidentemente también tenemos más información de todo esto, con más detalle, es decir, tenemos un montón de información que podemos valorar, identificar y, en definitiva, intentar comprender. ¿Son muchas cosas las que hace el seguimiento? Pues sin duda. Y llegado un momento, la verdad es que puedes verte saturado. Pero es que lo bueno es que de un vistazo rápido y viendo estas 3 puntuaciones que te he dicho, ya puedes tener una idea de cómo es el día y cómo está tu cuerpo y cómo estás descansando. Es decir, puedes ir al extremo de analizar todos estos datos de forma cuidada, de forma pormenorizada, de forma detallada, o simplemente quedarte con estos datos para ver cuáles son las sensaciones que vas a tener y ver si puedes entrenar ese entrenamiento duro de series o ese entrenamiento largo, o a lo mejor es mejor bajar un poquito el pedal en ese día porque, por lo que sea, pues esa sensación que tú tienes de que no va a ser un buen día se corrobora con los datos que te ha aportado la aplicación y el anillo. Y seguramente dentro de los anillos quizás no conocías Ultrahuman, y que sí que conocías era Oura, pues porque es el que más marketing ha tenido y el más movimiento ha tenido durante todo este tiempo. Realmente no han sido los únicos anillos, hay otros más como ese Ring One, Boat Ring, Luna Ring, es decir, hay varios otros dispositivos que más o menos pues hacen el mismo tipo de servicio o el mismo tipo de funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia principal entre Oura y Ultrahuman? Que en Oura pagas suscripción. Con Ultrahuman tú pagas el anillo y tienes todos los datos que te he comentado, digamos, no de forma gratuita porque estás pagando el anillo, pero no es lo que ocurre con Oura. Oura tú tienes que comprar el anillo de exactamente la misma manera y te cuesta prácticamente lo mismo, pero además debes pagar una suscripción mensual de 5,99 euros, es decir, 6 euros, que sin esa suscripción pues el anillo realmente casi no sirve de nada. Ambos luego hacen seguimiento del sueño, hacen seguimiento del descanso, de frecuencia cardíaca, de temperatura de la piel, y ninguno es especialmente útil durante entrenamientos más allá de aportar esos datos que te he comentado que se van a utilizar en otras métricas. Es decir, ambos son muy similares, pero es que para mí el hecho de tener que pagar una suscripción por Oura después de hacer un desembolso de más de 300 euros en el dispositivo supone una barrera de entrada, la verdad es que bastante importante. Pues bien, opinión del anillo de Ultrahuman. La verdad es que inicialmente pensaba que iba a ser un producto más enfocado al que quiere un monitor de actividad discreto y no quiere llevar un reloj inteligente o un reloj deportivo en el trabajo o en su vida diaria, bien porque le molesta o bien porque no le gusta la estética. Pero tras varias semanas de uso, la verdad es que mi sensación ha cambiado porque además de ese uso, que es perfectamente válido, también es útil para aquellos que quieren llevar un control de descanso y no solo controlarlo, sino también mejorarlo. En mi caso particular, por ejemplo, siempre he pensado que mi descanso era bastante mejorable. ¿Por qué? Pues porque en el sentido de horas de sueño no era demasiado extenso. ¿Por qué? Pues porque normalmente dormía poco más de 6 horas, 7 con suerte. Pero me he dado cuenta de que hay mucho más que esas horas en sí y en el aprovechamiento de esas horas. Así que a veces es mejor dormir 6 horas que sean buenas en lugar de 8 que sean malas. Y eso me ha permitido ver pues cosas de las que puedo mejorar, cosas que me ayudan a mejorarlas, más allá de intentar decir, pues voy a ver si esta noche me acuesto antes para conseguir dormir las 8 horas que quiero dormir y que al final no consigo dormir y me levanto luego por la mañana con la sensación de decir, es que no he hecho todo lo que podía haber hecho para tener ese buen sueño. Así que ahora ya sé en qué me puedo enfocar, por ejemplo, el irme a dormir y no perder el tiempo pues a lo mejor viendo una serie o similar, sino que si me meto en la cama pues sea para dormir. Eso me iba a mejorar un montón el sueño, independientemente de que no consiga dormir más horas. ¿Y todo esto que te he contado valen esos 349 euros del anillo? ¿O 314 si lo compras a través del enlace que te facilito ahí abajo con descuento? Pues lo tienes que decidir tú. La verdad es que es un dispositivo caro, pero que si de verdad te tomas en serio la cuantificación del descanso y la calidad del sueño, es una herramienta que francamente te puede ayudar. Pero solo si vas a hacer caso de consejos que te da y de cómo puedes mejorar, porque evidentemente si solo vas a hacer un seguimiento del sueño y que te diga pues has dormido tal y es por estos motivos y no vas a hacer ningún cambio en tu actividad diaria, tampoco te va a aportar gran cosa más allá de conocer eso, de cómo ha sido tu sueño.
Y nada más, hasta aquí el análisis de este anillo del Ultrahuman Ring Air. Ya lo sabes, ¿qué es lo que te digo siempre? Pues que si te ha gustado el vídeo, te vayas ahí abajo y le pinches al me gusta, que no te cuesta nada. Y si no estás ya suscrito, suscríbete. Es que realmente yo no sé por qué no estás suscrito, si es que deberías estarlo, si es que deberías haber estado suscrito desde hace un año, así que vete allá abajo, hazlo ya, no esperes más. Bueno, lo dicho, que muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.